el contexto del románico. Sí. Esperen, porque a mí mientras me siguen pidiendo la admisión de los grupos. Pero lo mismo sigue compartiendo. ¿Sí? ¿No llega el grupo 2 a hablar? Sí, profe. Puedo mantener la cámara apagada porque si no se me tilda. Bueno, no hay problema. Bueno, vamos a empezar hablando del contexto románico, Sí. que según lo que se leyó, dice que el primer románico comenzó en el siglo X al siglo XI, que sería del 1000 al 1000, en realidad del 1001 al 1100. Ajá. Después tenemos el pleno románico, que comenzaría del siglo XI, del 1101 al siglo XII, que sería el 1200. 1201 porque estaba marcado el C1. Después tenemos el fin del románico, que es del siglo Lo estoy queriendo XII, agrandar, disculpa. Y se me movía todo. Ahí estamos. del siglo XII al siglo XIII. Ajá. También lo que se pudo ver también, lo que se marcó también fue la edad baja media, que empieza de 450 al 900, la edad alta media, que ahí estaría más o menos junto con el románico, igual que la edad media, alta media y la edad media. Después también se dice que en el siglo 1100, en la edad, quiero decir, En el año. 1100, en el año, fue el comienzo de las ciudades y comercio, que empezó de 1096, las cruzadas, a 1270, de 1079, Abelardo, a 1142. Comienzo de las universidades se traduce a Euclide de 1170. Euclides. ¿Quién Ajá. era Euclides y quién era Abelardo? Euclide era el... Ahí está. Euclides fue un matemático que como que fue el que dio inicio a las universidades. Euclides, no, Euclides vivió hace muchos años atrás. ¿De qué origen es? Profe, ¿puede ser que era monje? ¿Euclides? No. Bernardo. ¿Abelardo o Euclides? Eso es Bernardo. más que nada para que ustedes cuando cuenten algo tengan referencia, porque están acostumbrados también en los prácticos a copiar frases que no saben, a veces ni se entienden, digamos, pero copian frases que no sé si ustedes las entienden o de dónde las sacan. Entonces, cada vez que coloquen algo, traten de entender. Euclides fue un matemático griego y Abelardo fue un monje. Ustedes estudiaron del 300 antes de Cristo, y sus textos se pueden traducir o logran traducirse recién en el siglo XII, y es ahí donde se toma conocimiento en Occidente de esos textos. Eso por un lado. Bueno, y después dice que comienzan las universidades. Las universidades, ¿de dónde viene? ¿Cómo comienzan? Entonces ahí dio comienzo. ¿Mm? Ahí dio comienzo, sería junto con los textos que se tradujeron de él. A partir de las traducciones o de estos textos clásicos, digamos, empiezan a surgir también filósofos que en general son monjes o teólogos que reflexionan sobre esos textos. Abelardo era un monje, como dijo una de las compañeras, francés, y que entonces, empiezan a teorizar, si se quiere, y él en particular se
contraponía a la filosofía escolástica, que es la que vamos a ver después en el gótico, digamos, es lo que explica mucho de la arquitectura, o no, por lo menos nos permite comprender mucho de esa arquitectura. ¿Tá? Entonces tenemos que el románico, ¿en qué año finalmente se desarrolla? En el siglo X, en el 1000. ¿Tá? A partir, hay algunos ejemplos un poco anteriores que los llaman prerrománicos, pero los ejemplos que nosotros vamos a analizar y que en general están en los libros, se construyen entre el 1000 y el 1150, 1200. Ajá, sí, sí. Bueno, Sí. ¿y qué pasó acá en esto que vos me decís baja Edad Media? Acá cae el imperio. En algún momento acá que no está marcado es la caída del Imperio Romano, que tiene que estar marcado porque es lo que da inicio, o la fecha que se considera como inicio de la Edad Media. Entonces el 476 lo marcan. También lo tienen que marcar en el Paleocristiano, que en muchos casos no lo marcaron. Entonces el 476, caída del Imperio Romano de Occidente, es lo que inicia lo que después se va a llamar Edad Media. ¿Y ahí qué pasa? Cuando se va desintegrando el Imperio Romano, que ya lo habíamos visto en la etapa anterior, ¿qué pasa acá en esta baja Edad Media? ¿Alguno de los otros grupos? ¿Resurgen las pequeñas ciudades dentro de las murallas? ¿Surgen? Resurgen. No. Y por fuera se crean centros comerciales. ¿Eso es la baja Edad Media? Después de la caída. No, después de la caída del Imperio Romano en realidad es como una época de bastante desorden y bastante supervivencia, si se quiere, porque bueno, el imperio, que era quien mantenía los caminos y quien hacía las construcciones y quien tomaba las decisiones, el emperador, ya no está, y entonces hay como una suerte de encierro en cada una de esas regiones que antes dependían todas del imperio, empiezan a vincularse solamente entre ellos, digamos, ¿no? Como una cosa más próxima. Y ahí es que nacen muchos de las lenguas romances, que después van a dar origen a los diferentes idiomas, muchos de los cuales dialectos todavía se siguen hablando en muchas de esas regiones. Es este el periodo en que todo eso se va gestando, porque no había comunicación prácticamente entre las diferentes ciudades, que algunas sobrevivieron, digamos, con mucha reducción de población o lo que fuera, pero estaban las murallas, estaban las casas, pero más que nada se convierte en una economía rural que hace que vaya surgiendo un sistema que es el sistema que va a caracterizar a la Edad Media. ¿Se acuerdan cómo se llama ese sistema? ¿Cómo es el ¿Feudal? sistema? El sistema feudal. Entonces, ¿quiénes eran los protagonistas de ese sistema feudal? Los reyes. Los reyes, más que los reyes, ¿quiénes? Más que los reyes. Los feudalistas. ¿Eh? Está Los en la clase. feudalistas, que eran los condes. Y Sí. No Nobles, te el escuché clero. cómo me dijiste. No también escuché la creo que palabra. participaba la iglesia, algunos personajes de la iglesia importantes. En el sistema feudal, los dos... Era- Sí. Era Escucho. como una relación entre el rey para los nobles y entre los nobles a los campesinos. Ajá. ¿Y O cuál era del la rey al relación clero. esa? ¿Cómo se llama esa relación? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Vos me dijiste, es una relación entre los reyes, los nobles, los campesinos, ¿y cómo se llama esa relación? Política. No. ¿Los campesinos qué eran? ¿Eran esclavos? Eran Siervos. Eran granjeros. Pero tienen un nombre. ¿Ninguno leyó? Servidumbre, le decían. Los siervos.
Eran siervos, era una relación de servidumbre o de vasallaje. Eran vasallos del señor feudal. Entonces está el señor feudal. Está, Estefanía, está el historia dibujada de la arquitectura en el aula virtual, ¿o no? Sí, espérame, te busco. Fíjate si está, porque ahí está el gráfico de la pirámide social. Pero bueno, entonces, durante el Imperio Romano había habido esclavos, había emperadores, había una clase dominante que era la clase política, como sigue siendo, digamos. Había un grupo de todo lo que eran los militares, lo que diríamos ahora militares, y los ciudadanos. Pero había esclavitud. Acá en esta Edad Media no puede hablarse de esclavitud, o sea, si bien siguió habiendo hasta el siglo XIX esclavos, pero la relación que se conforma es una relación diferente. Es la gente que habita la tierra y que trabaja la tierra, que es la tierra de otro. Ese otro es un noble a quien el rey le da la tierra. El rey era el dueño de las tierras y se las daba a sus señores, a sus condes, a todo lo que eran los diferentes rangos dentro de la nobleza, y los títulos también los daba el rey junto con las tierras. Tener tierras era tener gente era tener quien trabaje gratis a cambio de la tierra, digamos. A cambio de protección también. De residir y recibir protección, y era también impuestos que se cobraban. Todos tributaban al señor feudal, el señor feudal tributaba al rey. Okay. Básicamente, como sigue siendo, ¿está? Pero entonces esa relación se llama de vasallaje o de servidumbre, que es la relación entre alguien que trabaja la tierra y alguien que recibe parte de ese trabajo, ¿no? De los frutos de ese trabajo. Ni siquiera se puede hablar al principio del comercio o de lo que se generaba a través del comercio, que eso sucedió mucho después. En general eran productos. Entonces, estos señores feudales, ¿dónde vivían? ¿Vivían en alguna chochita por ahí? Vivían en los castillos. ¿Ustedes vieron Shrek? Sí. 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 ¿Leyeron Caperucita Roja? Sí. Las nenas alguna vez la habrán leído, por lo menos Caperucita Roja, qué sé yo. Entonces, todos esos cuentos que nosotros, Hansel y Gretel y demás, todos esos cuentos, Robin Hood, suceden entre esta baja y la alta Edad Media, ¿no? Donde en general no hay mucha ocupación del territorio, donde predominan más los bosques, los montes, y hay algunos lugares que están poblados que en general es o alrededor de un castillo o alrededor de un monasterio, o de los varios monasterios o varios castillos que están dispersos en ese territorio, porque la tierra es mucha en manos de poca gente. Y ahí es que esa relación del trabajo de la tierra y del pago, primero, principalmente con lo que se cosechaba, digamos, ¿no? Con carne, con verdura, con lo que se pudiese sacar de la tierra, consistía el pago de impuestos, que después, cuando va avanzando el comercio, ya sí es en oro, en plata, en moneda, lo que fuera. Entonces, en medio de eso, es que aparece este Carlomagno, que fue como un emperador que quiso restituir lo que había sido el Imperio Romano, y gracias a él se empieza, digamos, como de vuelta a impulsar la construcción de iglesias y a florecer un poco el comercio, porque hasta ese momento, todos estos años, había estado como muy sujeta a todo quien vivía en ese momento a las invasiones permanentes, a tratar de sobrevivir en el día a día, básicamente, ¿no? Entonces nosotros estamos, en el ejemplo que estamos viendo acá, ya un poco pasada esa situación tan brutal, digamos, prácticamente de supervivencia, pero mucho de eso va a quedar, porque, bueno, siguen los castillos, siguen los reyes, empiezan a declinar los señores feudales, pero todavía hay estructura. ¿Cómo son esos castillos? ¿Cómo son esos monasterios? ¿De qué se construyen? ¿Qué aspecto